Hola. En este video vamos a ver la teoría de integración para un conjunto de funciones muy simples, que son las funciones escalonadas. Veamos. Una función f de un intervalo a, b en R se dice escalonada si existe una partición p del intervalo a, b, de modo tal que la función f es constante en cada uno de los intervalos de la partición. ¿Ya? La voy a dibujar acá, voy a dibujar aquí un ejemplo. Fíjense ustedes, aquí está A y aquí está B. Entonces, una función es escalonada cuando existe una partición, aquí estoy dibujando una partición yo, de modo tal que en cada uno de estos intervalos la función f es constante. ¿Se fijan ustedes? En los intervalos, fíjense que dicen los intervalos abiertos, ¿ya? Entonces, no me interesa lo que valga aquí o lo que valga acá. En estos puntos me da lo mismo, en los puntos de la partición, este x0, ¿no es cierto? Aquí está x1, xn-1, n-2, xn-1 y xn, ¿no es cierto? Entonces, en estos puntos de la partición no me interesa cuánto valga la función. Lo que me interesa es que en cada intervalo abierto la función sea constante. Esa es una función escalonada. Fíjense ustedes que si yo tuviera otra partición, por ejemplo, para este mismo ejemplo que está acá, si tuviera una partición que considerara además estos tres puntos que acabo de poner ahí, ¿se fijan ustedes que para esa nueva partición la función sigue siendo escalonada? Porque ahora, en estos intervalitos cortitos, también va a ser constante la función. En general, si yo tengo una función escalonada y tengo una partición que tiene la propiedad de que la función es constante en cada intervalo de la partición, se dice que la partición está asociada a la f. ¿Ya? Eso es lo que está definido aquí. Una partición se dice asociada a una función escalonada si f es constante en cada uno de los intervalos. Eso es interesante porque si bien cada función escalonada tiene una partición donde es constante, hay muchas más particiones donde también es constante. Y esas particiones son las más pequeñas. En el caso, y aquí estamos definiendo, si uno tiene dos particiones P y Q, uno dice que Q es un refinamiento de P cuando Q tiene más elementos. Es decir, es más finita la manera de dividir el intervalo. ¿Ya? Si P es un conjunto de Q, uno dice que Q es un refinamiento de P. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo tenga una partición P que define a la función f, cualquier refinamiento de la partición P también va a estar asociado a la función f. Claro, porque va a seguir siendo constante en los intervalitos. Ahora, hay una propiedad que quiero mencionar acá, y es que todas las funciones escalonadas son acotadas, por supuesto, porque son constantes en estos intervalos, es un número finito de números, y además, en los puntos a, x1, x2 hasta xn, en esos puntos también toma un valor, cualquiera, pero un número finito de valores. Por lo tanto, la función es constante, es acotada. ¿Ya? Las funciones escalonadas son acotadas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se integran las funciones escalonadas. Integrar significa calcular el área bajo la curva de una función escalonada. Supongamos que tenemos una función f que es escalonada, ¿ya? Y que P es una partición asociada a f. Les recuerdo que el hecho de que P sea asociada a f significa que la función f es constante en cada uno de los intervalos x sub i menos 1, x sub i. En el dibujo que tenemos aquí a la derecha, no dibujé la función completa, solo dibujé acá este pedacito, ¿no es cierto? Los dos intervalos que están entre x sub i menos 1 y x sub i más 1. Se dan cuenta ustedes que sobre el intervalo x sub i menos 1, la función es constante, y sobre el intervalo x sub i más 1, la función es constante. ¿Cuál será el área bajo la curva? Bueno, el área bajo la curva va a ser f sub i
multiplicado por x sub i menos x sub i menos 1, más, perdón, f sub i menos 1 por x sub i menos x sub i menos 1, y f sub i por x sub i más 1 menos x sub i. Eso es lo que tenemos escrito acá. Aquí estamos sumando, tal vez no definí bien los f sub i. Este debería ser f sub i, y este debería ser f sub i más 1. ¿Ya? Con esa definición se fijan ustedes que esta corresponde justo al área bajo la curva, porque acá tengo, en este pedazo que tengo acá, ¿cierto? Acá tengo este rectángulo, cuya altura es f sub i, y cuyo ancho es x sub i menos x sub i menos 1. Y el siguiente va a ser f sub i más 1, y el ancho va a ser x sub i más 1 menos x sub i. Perfecto. Sumando todo esto, tengo el área. Ahora, imagínense ustedes que yo tengo otra partición, pero que también está asociada a f. Si está asociada a f, significa que esta partición tiene que ser constante, tiene que ser tal que la función se mantiene constante en cada uno de los intervalos. Este color no me sirve mucho porque no se nota. A ver si con el rojo queda mejor. Con el rojo, aquí tengo, estos son nuevos intervalos. Esta es otra partición, pero en esta partición, la función f tiene a esa partición asociada, es decir, sobre la nueva partición también es constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este intervalo que está acá, la nueva partición tiene más puntos, pero entonces vamos a dividir este rectángulo grande en varios rectangulitos chicos. En ese caso son 3 rectángulos chicos. Y el área del rectángulo grande es la suma de las áreas de los rectángulos chicos. ¿Qué dice eso? Que si tengo dos particiones asociadas a la f, a la misma función f, este número que está acá no depende, me da el mismo resultado si tengo la partición f o tengo la partición q. En otras palabras, este número no depende de la partición, solamente depende de la función f, que es escalonada. Esta suma que está acá, cualquiera de estas dos, pongámonos, lo voy a escribir aquí, esta suma que está aquí no depende de la partición y se llama integral de la función f, que es escalonada, no es una función cualquiera, entre a y b. Y corresponde al área bajo la curva o bajo el gráfico de la función f. Esta es la primera definición que tenemos de integral de Riemann para una función escalonada. 3 propiedades de las integrales de funciones escalonadas. La primera es la propiedad de linealidad. ¿De qué se trata? Si yo tengo dos funciones escalonadas, ¿ya? Dos funciones escalonadas, entonces al sumar las funciones escalonadas me queda una nueva función escalonada. De hecho, puedo hacer una combinación lineal entre las dos funciones y también esa función escalonada. Lo interesante es que la integral de la combinación lineal de estas funciones escalonadas es simplemente alfa veces la integral de la primera función escalonada más beta veces la integral de la segunda función escalonada. Esa es la propiedad de linealidad. Es obvio por qué se llama linealidad, ¿cierto? En segundo lugar, la aditividad horizontal. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de que si tengo una función f de a, b en R, que es escalonada en todo el intervalo a, b, si yo corto el intervalo en un numerito c entre medio, entonces, en la primera parte del intervalo entre a y c, la función f es escalonada. Y en la segunda parte, de c a b, también es escalonada. Y la integral sobre el intervalo grande coincide con la suma de las integrales sobre los dos intervalos. ¿Ya? Y finalmente, la propiedad de monotonía, que dice simplemente que si tengo dos funciones escalonadas, ordenadas de esta manera, sus integrales son ordenadas de esta manera. Estas 3 propiedades son más o menos, o sea, son bien intuitivas cuando uno dibuja estas funciones. ¿Ya? Esta de acá, si uno dibuja los gráficos de estas funciones escalonadas, si uno va más por arriba, entonces el área bajo la curva de más arriba es más grande del área de la curva de la función que va por debajo. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. El área bajo la curva entera es igual al área de la curva hasta aquí, C, y después desde C a B. La suma de las dos me da el área completa. ¿Ya? Tal vez esta es un poquito más difícil de interpretar, pero es muy similar. Y lo que voy a hacer a continuación es dar una discusión sobre
la demostración de la linealidad. ¿Ya? Veamos la demostración de la linealidad. La función f y la función g son funciones escalonadas. Así que ambas tienen una partición asociada. Entonces, P es una partición asociada a F. Y Q es una partición asociada a G. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, ¿habrá alguna partición que esté asociada a ambas? O sea, una partición más fina que sea una partición de ambas. ¿Cuál sería esa partición? ¿Qué habría que hacer? Habría que considerar los puntos donde es posible. ¿Dónde es posible que cambie la función f? ¿Dónde puede haber un salto de la función f? En la única parte que puede haber un salto de la función f es en los puntos de la partición p, en los x sub i. Ahí puede haber un salto, porque en los intervalos siempre es constante. En los x sub i puede haber un salto. ¿Dónde puede tener un salto la función g? La función g podría tener un salto en aquellos puntos de q. Porque en los intervalos, ¿no es cierto? Digamos que la partición q sea i sub 0, i sub 1 hasta i sub m. En los puntos i sub i, la función puede tener un salto, pero entre i sub i e i sub i más 1 tiene que ser constante porque es una partición asociada a la función. Muy bien, entonces, si yo tomo la unión de P y Q, la unión de P y Q resulta ser una partición asociada a F y a G. Exactamente. ¿Por qué? Voy a hacer el monito de nuevo. Aquí voy a dibujar los puntos X. Aquí está X sub I más 1, X sub I más 2, X sub I más 2, ¿cierto? En estos puntos la función f puede cambiar, ¿no es cierto? Aquí es constante y la función f es constante acá, ¿ya? Pero en x sub i puede haber un salto. Ahora, de la misma forma, esta es la función, la negra es la función f. La roja va a ser la función g. Y la función g tiene una partición asociada, que puede ser esta. Esta podría ser, ¿ya? Aquí tengo i sub j más 1, i sub j más 2, i sub j más 3. ¿Ok? Entonces la función g puede saltar en los i sub i. O sea, la función g podría ser así. Acá podría tener un saltito. Aquí podría bajar. ¿Cierto? Podría bajar hasta acá. ¿Se fijan ustedes que si yo ahora, uno, considero este, o sea, estoy considerando la unión de los dos, se dan cuenta que en cada intervalo de la nueva partición que consideraría a este, y a este, en cada uno de los intervalitos la función f y la función g son constantes. Este es el principio que está acá de la frase que dice que P unión Q es una partición asociada a G. Con eso en vista, ustedes van a ver que, claro, si yo tengo en un intervalo de estos nuevos, en uno de estos intervalitos, tanto la F como la G son constantes, ¿cierto? Ambas son constantes. Entonces, alfa por F sub i más beta por G sub i es el valor que tiene la combinación justamente alfa F más beta G en este intervalo. Y entonces, claro, esta suma que está a la izquierda, que sería multiplicar por el largo del intervalo, es lo mismo que si yo tomo alfa F sub i por el largo del intervalo más beta G sub i por el largo del intervalo. Si yo sumo, obtengo exactamente esta fórmula. Y esa es la demostración. En realidad significa simplemente descomponer en intervalitos más chiquitos una función que ya andaba bien en los intervalos grandes.
con estas tres propiedades, la linealidad, la aditividad horizontal y la monotonía, nos vamos a ir a estudiar la integral de Riemann de una función cualquiera.